La topología es una parte de la geometría y quizás sea una de las ramas más jóvenes de la matemática, ya que aparece en el siglo XVII con el nombre de análisis situs o análisis de la posición. El topólogo considera los mismos objetos que el geómetra, pero de modo distinto. No se fija en las distancias o en los ángulos, ni siquiera en la alineación de los puntos. Al contrario que para el común de los mortales, en el desayuno de un topólogo, una taza y un donut no se diferencian. Para ellos, ambas figuras son, solo topológicamente claro, equivalentes, porque se puede pasar de una forma a otra mediante una transformación continua y reversible. Pero hay otro tipo de transformaciones todavía más generales, en los cuales se permite hacer de todo. Se permite a lo mejor cambiar de proporciones en una dirección, en otra, deformar incluso, y entonces eso hace que la idea de igualdad de figuras pues ahora sea mucho más amplia. Por ejemplo, pues para un topólogo, que es esa geometría que ahora se define con estas nuevas transformaciones, pues por ejemplo un cuadrado y una circunferencia pues son equivalentes o son iguales. ¿Por qué? Pues porque uno puede deformar un cuadrado, imaginemos ese cuadrado, le infla, ¿no?, de manera que queda una circunferencia. O coge un rectángulo, igual, entonces le cambia, le hace un cuadrado primero y después le expande a una circunferencia. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer en topología, o lo que estudia la topología, es qué propiedades, igual que en una geometría tradicional lo que había que hacer era medir, pues ahora aquí, claro, la medida ya no es precisamente lo que tenemos que hacer, porque claro, con estas transformaciones lo que hacemos deformamos y entonces estamos cambiando esas medidas, o sea que no podemos decir que ángulos, medidas de longitudes sean las propiedades que tenemos que estudiar. Entonces hay otro tipo de propiedades, y entonces esas son las propiedades topológicas. De una manera intuitiva se ha definido la topología como la geometría de la página de goma, ya que en esta rama de la matemática los objetos se estiran, se doblan, se retuercen o se encogen, con las limitaciones de que no se puede separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. La visualización de sus conceptos en muchos casos es inaccesible, lo que la convierte en una materia enormemente especializada, con un léxico propio. Variedad, dimensión, proximidad son términos básicos en el lenguaje del topólogo. Imaginemos, por ejemplo, una superficie. Pues en una superficie, en cada punto, en una superficie de un plano, cada punto, pues si uno es una hormiga, pues la hormiga a su alrededor lo ve todo igual, ¿no? Ve que es un plano igual. Aunque el plano sea rugoso y tenga, se pueda deformar, en el sentido topológico. Entonces, digamos, el número de direcciones en las cuales la hormiga o aquel individuo que viva en ese espacio se puede mover, pues eso se llama la dimensión. Entonces, precisamente, lo que es muy importante es estudiar primero los espacios que tienen dimensión más pequeña, ¿no? Entonces, los espacios de dimensión 1, los espacios de dimensión 2, los espacios de dimensión 3. Entonces, precisamente, en el congreso en el que estamos ahora, son espacios de dimensión 2 y 3. Entonces, bueno, es digamos uno de los primeros conceptos de topología, la dimensión. Nosotros estamos en un espacio de dimensión 3, aunque Einstein nos habló de una dimensión 4. Quizás, cuando hablamos de variedades de dimensión 2 y 3, se nos habla en un lenguaje más natural, lo cual no equivale a mayor facilidad para los topólogos, que casi encuentran en estas dimensiones más complejidad que en otras mayores. Aunque sea un gran reto para nuestra capacidad de abstracción, los topólogos estudian también las dimensiones infinitas. Los espacios de dimensión mayor que 2 y que 3 no son tan fuera de lo natural como uno puede pensar. Si uno, por ejemplo, piensa en un péndulo, bueno, pues ese péndulo, las posiciones de ese péndulo vienen determinadas por un ángulo. Ahora podemos pensar que ese péndulo pues, consiste en una barra, ¿no? Y que ahora, a partir del final de esa barra, cae otra barra y hay una articulación. Entonces ahora las posiciones de ese doble péndulo vienen determinadas por dos ángulos. Es decir, el espacio de posiciones de ese doble péndulo es un espacio de dimensión 2. Pero si ahora consideramos o pensamos en un brazo articulado de un robot muy grande, que tiene que tener muchas articulaciones, por ejemplo, 7 articulaciones, pues estaremos en un espacio de dimensión 7. Entonces, las posiciones de ese brazo articulado de ese robot, pues forman un espacio de dimensión 7.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos dos posiciones de ese robot, de ese brazo articulado, pues para pasar de una posición a otra tendremos que movernos dentro de ese espacio de dimensión 7. Y saber si se puede pasar de una posición a otra, pues depende de una propiedad topológica de ese espacio de dimensión 7. Si ese espacio es o no es conexo. Es decir, si podemos viajar de un punto a otro. Uno puede decir, bueno, son más naturales, de acuerdo, pero a veces hasta más difíciles. Y bueno, ya qué decir tiene, también se puede hablar hasta dimensión infinita. O sea, pero bueno, eso ya, digamos, vamos a dejarlo para otro momento. Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, la actualidad de este antiguo burgo ha estado determinada por un congreso en el que se han escuchado conferencias de una veintena de especialistas. Se han manejado términos tan comunes como nudo o superficie, que sin embargo tienen detrás profundas investigaciones matemáticas. David Singerman, chairman del Congreso y uno de los homenajeados, es un reconocido topólogo especializado en dimensión baja que se avino a explicarnos el concepto de superficie. An easy example of a surface is the surface of a sphere, which everyone will know is the surface of a football. So imagine that this little fly was crawling on the football, then this little fly would think possibly that he's still in the plane because he's too small to see the curvature of the football. In exactly the same way as, 1,000 years ago, people who lived on the Earth thought the Earth was flat because when they looked in the distance, everything seemed flat. And only when they travelled an awful long way do they realise they're coming round again. And this is basically the defining characteristic of a surface, that every point is rather like a point in the ordinary plane. Right, so here's an example of something which is not a surface, because imagine your little fly was crawling up this piece of paper and think all the time, oh, I'm in the plane, and then this little fly will come to the top and it'll fall down. And it's because you have this boundary there, this edge, that this piece of paper is not actually a surface. Otro concepto fundamental para entender lo que se trató en este Congreso de Topología es el de variedades de dimensión 3. La profesora María Teresa Lozano, a quien se dedicó también esta reunión de matemáticos, nos lo explica. Una variedad de dimensión 3 es un espacio donde existen 3 grados de libertad. Cada punto en este espacio se puede mover hacia arriba y hacia abajo, a derecha e izquierda, adelante, atrás. A diferencia del suelo que pisamos, que tiene solo 2 grados de libertad, delante, detrás, derecha e izquierda. Las variedades de dimensión 3 son un tema de interés multidisciplinar, porque el mundo en que vivimos tiene como variedad ambiente una variedad de dimensión 3. Entonces, cualquier fenómeno físico que sucede en el mundo real debe de tratarse dentro de esta variedad de dimensión 3 que habitamos. Por tanto, es interesante conocer las 3 variedades. Desde el punto de vista local, todas son iguales. Topológicamente, cada punto tiene un entorno que es una bola, pero lo interesante es saber cómo son desde el punto de vista global. Y aquí vienen 2 preguntas que nos interesa a todos los científicos, que es saber cómo es la variedad tridimensional que habitamos y cuántas posibles variedades tridimensionales existen. Para el matemático, el nudo es una curva continua, cerrada y sin puntos dobles, situada en un espacio de dimensión 3. Para su estudio, las reglas del juego impiden que se hagan cortes, aunque, como todo objeto topológico, se puede deformar. Los nudos se catalogan según su complejidad, que viene dada por el número de cruces. El más simple se conoce como nudo trivial, porque el número de cruces es 0. A partir de ahí, a dejar correr la imaginación, que es algo que nunca le ha faltado al ser humano.
En el Burgo de Osma hay muestras palpables de esta creatividad. Una de ellas está en la ermita templaria de San Bartolo. Por ejemplo, este nudo que vemos aquí está relacionado con este otro nudo, porque desplegando este en 5 pliegues, la carta se despliega en 5 pliegues, es lo mismo que desplegar este en 2 pliegues. La razón es que 2 por 5 son 10. Ahí, si ven, hay un pentágono. 5 por 2 son 10. Aquí no es fácil ver que hay un bígono, ¿no? Que multiplicado por 5 daría 10. No es fácil verlo, pero es así. Entonces, es curioso cómo en la ciudad del Burgo de Osma aparecen estos nudos de manera natural. En principio son ornamentales, pero que expresan propiedades muy profundas de la teoría de las variedades de dimensión 3. De tal manera que el estudio de las variedades de dimensión 3 es equivalente, se reduce al estudio de la teoría de los nudos, al estudio de los nudos concretos. Otra de las joyas que custodia la ciudad soriana se encuentra en la misma catedral del Burgo de Osma. Es su Beato de Liébana, que data del siglo XI. Un libro que escapa a la valoración económica, pero que no escapa como documento de culto para filólogos, teólogos, bibliófilos, historiadores y también para matemáticos, si no, observen sus ilustraciones. La teoría de nudos es, junto a la teoría de grafos y la de superficies, el núcleo central de la topología. Los matemáticos que se han ocupado de ellas desde el siglo XVII tienen nombres tan insignes en la ciencia como Leibniz, Euler, Möbius, Poincaré, Cantor, Ricci o Riemann. Algunos de los pasos que fueron dando estos precisan aún de demostraciones concluyentes, conjeturas que se resuelven a veces en grandes dimensiones, pero que siguen retando a los conocimientos del presente en baja dimensión. En dimensión 3, pues ahora se ha dado un paso muy importante, ¿no? Bueno, porque ya sabemos que si todas estas cosas que hemos oído ahora en el ICM pues se confirman, pues cómo sería la estructura de las variedades de dimensión 3. Y entonces, bueno, aunque todavía quedan mucho que hacer, porque hay variedades de dimensión 3 que se llaman hiperbólicas, donde todavía, bueno, pues están muy lejos de conocerse todas. Y es que quizá la gran noticia matemática del año ha estado en esta famosa conjetura enunciada por Henri Poincaré en 1907 y que parece que del ICM de Madrid ha salido como teorema, al ser validadas por la comunidad matemática las demostraciones finales del ruso Grigori Perelman. Las variedades de dimensión 3 empezaron a estudiarse al principio del siglo XX con el gran matemático Poincaré. Él pensó que la variedad tridimensional más sencilla, la esfera S3, se caracterizaba, igual que la esfera S2 o borde de la pelota, porque todo lazo cerrado continuamente se puede contraer a un punto. Entonces él dijo, toda 3 variedad que tenga esta misma propiedad, que cualquier lazo cerrado se pueda contraer a un punto, es la esfera S3. La esfera S3 son los vectores unitarios de R4, pero también es la variedad de dimensión 3 más sencilla. Esto que él lo planteó como algo sencillo pero largo de demostrar, en realidad ha costado 100 años en conseguir cambiar de conjetura a teorema. Creemos que ahora puede estar resuelto. Todavía no hay una confirmación total en la comunidad matemática. Hay todavía un grupo de matemáticos que espera una demostración más sencilla, porque la demostración que se ha conseguido tiene técnicas complicadas de ecuaciones diferenciales, y si esto es cierto, como el enunciado es topológico, el resultado es topológico, muchos pensamos que debe haber una demostración topológica, en la que igual trabajaremos durante muchos años los topólogos. Estas noticias ayudan a la visibilidad de las investigaciones matemáticas, aunque si atendemos a su aplicación, veremos que tras la teoría de nudo se esconden decisivos hallazgos que no son valorados a veces por desconocidos. Por ejemplo, cómo en la replicación del ADN se encuentran sacos de nudos.
En este proceso de replicación se forman nudos controlados por proteínas. Para algunos especialistas, conocer esta interacción entre proteínas y ADN abre nuevas perspectivas en la lucha contra enfermedades genéticas o el cáncer. En cualquier caso, la circularidad y las deformaciones del sobreenrollamiento del ADN condicionan sus propiedades biológicas, físicas y químicas. I have these two strands and they're linked. This is the phenomenon of linking of two curves. They won't come apart topologically unless we break one of them. But in fact, that is what happens in the biology as was discovered many years ago, back in the 1970s, by Wang and other researchers. They discovered that there is an enzyme which does the following. It grabs one of the DNA strands, opens it up, allows the other strand to pass through, and puts it back together. And now you'll notice that it's linked, but it's perhaps a little less linked than it was before. And if this enzyme acted a few times, reconnecting, and finally gets down to only one last reconnection between the two loops, and then the enzyme acts one more time, let's see if we can do it so you see it, it acts one more time to open it, allow the strand to pass through and reconnect, then the two DNAs come apart. And so there are these molecular machines inside the cell which actually do knot theory. And we would like to know, people who are interested in this aspect of the applications, we would like to know how does it actually happen inside the cell? And no one knows the details, not very many of the details. So this is one of the relationships between knot theory and some things that are quite real. Aquella geometría del sabio Euclides, que hace 2300 años describía en los elementos las propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos, nos ha traído estos apasionantes lodos. La dimensión de la topología es hoy tan presente que hasta los matemáticos han escogido como logotipo de la Unión Internacional de Matemáticos un nudo. En este caso, los anillos de Borromeo, que para su creador John Sullivan simbolizan la unión de las distintas ramas de esta ciencia. Una ciencia que en 2006 ha vivido sin duda uno de sus mejores años.